Vamos a hacer un modelo econométrico. Vamos a ver la resolución de una aplicación. El archivo es datosmex.xlsx, en el cual tenemos tres variables. Es un modelo de series de tiempo de 1971 al 2005. Tenemos una primera variable, que es el crecimiento del PIB, que corresponde a la variación porcentual de la actividad económica mexicana, PIB real. Luego tenemos una segunda variable, que es CRESCA, que corresponde a la variación porcentual en la formación bruta del capital. Luego tenemos una tercera variable, que es CRESL, perdón, que corresponde a la variación porcentual de los trabajadores empleados. ¿Qué es lo que se pide? En primer lugar, se pide realizar lo siguiente, ¿no? Interpretar los cuatro momentos estadísticos y un análisis de correlación para las variables. De igual manera, se pide estimar un modelo econométrico en el cual la variable dependiente es el crecimiento del PIB. La variable explicativa es el crecimiento en la formación bruta del capital, el crecimiento en el empleo, y de igual manera en nuestro modelo econométrico se deben incluir dos términos autorregresivos. ¿Qué significan términos autorregresivos? Significa que la variable dependiente entra como variable explicativa, pero en uno y dos rezagos respectivamente. Precisamente aquí existe una nota en la cual se señala de que se introducen estos dos términos autorregresivos para que el crecimiento, para que en la ecuación del crecimiento del PIB se pueda eliminar los problemas de autocorrelación de los residuos, ¿no? De igual manera nos da una sugerencia en el estudio de utilizar la función LAC, donde tenemos un término autorregresivo 1 en el cual se invoca la función LAC y básicamente damos la instrucción de que de la variable crecimiento PIB se extraiga un rezago y que del término, un segundo término autorregresivo o AR2, en el cual a través de la función LAC de la variable crecimiento del PIB se extraiga el segundo rezago, ¿no? Básicamente esta es la instrucción. Y por lo tanto, lo que se pide es evaluar la ecuación final y su nivel de significancia estadística, interpretando cada uno de sus parámetros y su nivel de significancia estadística al 1%, al 5% y al 10% respectivamente. De igual manera, se pide que se pueda verificar las pruebas de validación avanzadas en el curso de econometría para los supuestos del modelo clásico de regresión lineal. Entonces, comenzamos con esta primera parte en el estudio. Donde tenemos nuestro código econométrico. ¿Qué es lo primero que debemos realizar? Básicamente, lo primero que debemos realizar es importar la base de datos. Vamos a importar la base de datos. Esta base de datos la debemos tener guardada en algún lugar de nuestro escritorio o de nuestro directorio, perdón. Vamos a ver la base de datos. La base de datos tenemos tres variables: el crecimiento del PIB, el crecimiento del capital y el crecimiento del empleo, ¿no? Esta información está en cambios porcentuales o en variación porcentual desde 1971 hasta el año 2005.
Vamos a juntar la base de datos al lenguaje de programación a través de la función attach. Si queremos visualizar los nombres de las variables en la base de datos llamada datos, vemos que tenemos una variable que es el año, el crecimiento del PIB, el crecimiento del capital y el crecimiento del empleo. De igual manera, vamos a instalar paqueterías que nos permitan realizar análisis estadístico, como es la paquetería Sage, y paqueterías y librerías que nos permitan realizar, por ejemplo, gráficos elegantes, la paquetería ggplot2 y librerías y paqueterías que nos permitan realizar análisis econométrico. En mi caso en particular, yo ya tengo instalado las librerías, por lo tanto, las paqueterías, perdón. Por lo tanto, solamente voy a instalar las librerías correspondientes. ¿Cuáles son las librerías que voy a utilizar? Voy a utilizar la librería LMTs, que nos permite realizar pruebas de especificación para modelos econométricos. La librería T-Series, que nos permite realizar análisis para series de tiempo. La paquetería Performance Analytics, que nos permite realizar econometría para riesgo y rendimiento, especialmente desde el punto de vista de las finanzas. La paquetería URCA, que más adelante la vamos a utilizar, sin embargo la vamos a instalar por algunos efectos que vamos a ver. Análisis de raíces unitarias o pruebas de no estacionalidad. La paquetería CAR, que nos permite realizar acompañante de una regresión aplicada. Otras paqueterías que vamos a ver más adelante de este curso, no necesariamente para esta aplicación, es la paquetería Structural Change, ¿no? Que nos permite ver estabilidad de los parámetros del modelo econométrico, especialmente para series de tiempo. Y finalmente, la paquetería FinTS, de igual manera, que es aplicada a análisis de series de tiempo financiero. Una vez que añadimos las paqueterías, comenzamos a realizar análisis estadístico o descriptivo de los datos a través de la función describe para cada una de las variables correspondientes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que debemos interpretar? ¿Qué es lo que debemos interpretar en estas variables? Debemos interpretar lo que son los 4 momentos estadísticos: momento de tendencia central, momento de dispersión, momento de asimetría y momento de kurtosis. Interpretando, por ejemplo, cuando hay una asimetría positiva, una asimetría, un sesgo a la derecha, un sesgo a la izquierda, una kurtosis de tipo leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica respectivamente. De igual manera, es importante también que realicemos un análisis de normalidad en la distribución de los datos, por ejemplo, a través de la prueba Harke-Vera. Aquí el punto de comparación es, por ejemplo, el p-value, el cual es menor que el 10%, por lo tanto, diríamos a un 10% probabilidad que el crecimiento del PIB no tiene una distribución normal, al 10%, bordeando cerca del 10%. Para el caso del crecimiento del capital o el crecimiento de la formación bruta de capital, su probabilidad o p-value es menor que el 5%, por lo tanto, llegamos a la conclusión también que no tiene una distribución normal. Podemos realizar también análisis de cuartiles, análisis de percentiles, para conocer un poco más lo que es la distribución de los datos. Entonces, de esta forma es como realizamos análisis descriptivo.
Otra aplicación también que podemos realizar con el estudio es el tema de los gráficos, ¿no? Algo que el estudio tiene muy bien desarrollado es que tiene gráficos elegantes. Por ejemplo, aquí tenemos el crecimiento del PIB real de México, periodo 1971 al 2005, es la línea color celeste. Su línea roja es la línea de tendencia central con base en la banda de confianza. Podemos apreciar que el crecimiento del PIB real de México está en torno al, podríamos visualizar en torno al 3%. También podríamos visualizar algún periodo donde hay una caída significativa y los valores que están por encima de la banda son aquellos donde han tenido crecimiento por encima de su tendencia de mediano plazo y por debajo de su tendencia respectivamente. Lo mismo podemos realizar para las otras variables, como es la formación bruta del capital o la inversión. Y de igual manera para el crecimiento del empleo, que son las tres variables fundamentales que va a tener el modelo, ¿no? En este caso, el crecimiento del empleo podemos visualizar de igual manera que tiene observaciones que pueden ser atípicas. Sin embargo, tenemos una tendencia central y una respectiva banda de confianza. Si queremos apreciar cuál sería la relación a priori entre crecimiento de la formación bruta de capital o capital, que desde luego hay una diferencia conceptual, y el crecimiento del PIB real de México, podemos ver en un diagrama de dispersión o nube de puntos de que hay una relación positiva entre ambas variables. Esto significa que a mayor crecimiento en el capital, existe mayor crecimiento en el PIB real. Aquí vamos a poner crecimiento del capital, vamos a generar nuevamente. A mayor crecimiento en el capital, existe mayor crecimiento en el PIB, en el Producto Interno Bruto o en la actividad económica. De igual manera, podemos visualizar con un diagrama de dispersión la relación entre crecimiento de la economía o de la actividad económica y crecimiento del empleo. Vamos a generar. Entonces, de igual manera, vemos que la relación sería positiva, ¿no? A mayor crecimiento del empleo, existe mayor crecimiento en la actividad económica y esto lo vemos a través del diagrama de dispersión. Hay diferentes formas en el cual podemos ver el diagrama de dispersión, podemos graficarlo de diferentes maneras. En ambos casos, tanto con el crecimiento de la formación bruta de capital como del empleo, vamos a apreciar de forma a priori que existe una relación positiva, ¿no? Es decir, que las variables en la medida de que tienden a aumentar, por lo tanto, el crecimiento de la actividad económica o del PIB real también va a tender a aumentar. Y finalmente, en esta primera parte, que es el análisis descriptivo preliminar a la estimación econométrica, realizamos lo que es un análisis de correlación. ¿Qué es lo que apreciamos en este análisis de correlación? Nuestra variable de interés es el crecimiento del PIB, el cual tiene una relación positiva y estadísticamente significativa, tanto con el crecimiento del capital como, por ejemplo, con el crecimiento del empleo, ¿no? Esto significa, por ejemplo, y esta relación es estadísticamente significativa al 0.1% o lo que es igual al 99.9% de confianza. Por ejemplo, ¿qué significa este coeficiente? 0.89. Por cada 1% que crezca el capital, esto se va a relacionar de manera positiva y estadísticamente significativa con más 0.89% en el crecimiento del PIB.
¿no? De igual manera, por cada 1% que crezca el empleo, esto se va a relacionar de manera directa y estadísticamente significativa con más 0,87% en el crecimiento del PIB. De igual manera, podemos ver de que existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre lo que es el crecimiento del capital y el crecimiento del empleo, ¿no? Por cada 1%, por ejemplo, que crezca el capital, eso se va a asociar con más 0,77% como aumento en el crecimiento del empleo de forma estadísticamente significativa. Luego que hemos realizado un análisis descriptivo de los datos, hemos realizado los 4 momentos estadísticos, correlación, podemos ahora darle la configuración a nuestras variables en formato de series de tiempo. Vamos a configurar la variable crecimiento del PIB, la variable crecimiento del capital y crecimiento del empleo, ¿no? Estas variables comienzan en 1971 y son de frecuencia anual. 1. De igual manera, podríamos graficar las 3 variables en un solo gráfico en el cual vamos a apreciar que nuestra variable interés, que es el crecimiento del PIB, que es la que está con color celeste, tendría mayor sincronización con la variable crecimiento del empleo y, por otra parte, podríamos apreciar mayor variabilidad o mayor volatilidad, mayor variación en todo caso, por parte de la variable crecimiento del capital. Entonces, de esta forma vamos a estimar nuestro primer modelo econométrico solamente para efectos de visualización. Vamos a suponer un modelo econométrico en el cual tenemos una variable dependiente que es el crecimiento del PIB y está explicada por 2 variables, el crecimiento del capital y el crecimiento del empleo, ¿no? Estimamos nuestro modelo econométrico. ¿Y qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es que nuestros parámetros son estadísticamente significativos y son positivos conforme a lo que señala la teoría. Ahora bien, antes de interpretar los coeficientes, debemos validar que los resultados tengan una distribución normal. Para ello vamos a generar una variable que se llama residuo, en la cual del modelo llamado MSO vamos a extraer los residuos. Le vamos a dar una configuración de series de tiempo donde la última observación termina en el 2005 y la frecuencia es de tipo anual. De igual manera, vamos a verificar si el valor mínimo y el valor máximo en términos absolutos superan las 3 desviaciones estándar. Si esto llegara a suceder, existiría un problema de normalidad. Si no, no. Aparentemente, tanto el valor mínimo como el valor máximo en términos absolutos no superan las 3 desviaciones estándar. Por lo tanto, esperaríamos de que no exista un problema de normalidad. Sin embargo, para ello vamos a aplicar las pruebas de normalidad, como es la prueba Harke-Vera y la prueba Shapiro-Wilk. Si apreciamos los residuos del modelo econométrico, podemos ver de que hay periodos donde los residuos o errores tienden a disminuir y periodos donde los residuos o errores tienden a aumentar. Entonces, esto es lo que se llama, aquí podríamos tener un indicio de autocorrelación, ¿no? O que los errores estarían correlacionados entre sí. Por eso la instrucción en el enunciado, básicamente, para poder corregir esos problemas de autocorrelación en los residuos, es que
al modelo econométrico debemos incorporar dos términos autorregresivos. Crecimiento del PIB de -1 y crecimiento del PIB de -2. Esta es la fundamentación del por qué en la instrucción se pidió hacer esto, precisamente un poco para evitar el problema de la autocorrelación. Y si bien cierto, no se pedía de que se demuestre la autocorrelación, sin embargo, lo vamos a demostrar para efectos de conocimiento. Primero, en el modelo sin términos autorregresivos, vamos a verificar si existe o no existe normalidad. Según la prueba Harque-Vera, su p-value o su probabilidad es de 0.42, lo cual es mayor que 0.10 y es mayor que 0.5. Entonces, aquí llegamos a la conclusión que según la prueba de Harque-Vera no existe problema de normalidad. Los residuos tienen una distribución normal. Según la prueba de Shapiro-Wilk, el p-value es mayor que el 5%. Sin embargo, el p-value no es mayor que el 10%, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un problema de normalidad a una probabilidad o nivel de significancia estadística del 10%. Si tuviéramos que identificar si hay valores atípicos, vemos un diagrama de caja en el cual evidentemente no encontramos valores atípicos, ¿no? Y como algo complementario, simplemente para verificar la hipótesis de que en el modelo existe problema de autocorrelación o que los residuos están serialmente correlacionados, se evalúa una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis Durbin-Watson. ¿Qué establece la prueba de hipótesis Durbin-Watson? Esto no era un requisito para la prueba en particular, sin embargo, lo vamos a explicar. La prueba Durbin-Watson evalúa la hipótesis nula de que no existe autocorrelación en los residuos en un rezago, ¿ya? Entonces, aquí lo que debemos invocar básicamente es al nombre del modelo econométrico llamado MCO. Y lo que verificamos a través del Durbin-Watson es que el p-value o la probabilidad es de forma redondeada 0.04, lo cual es menor que el 5%, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que no existe autocorrelación de los residuos en un rezago. Rechazamos esta hipótesis nula. Hay evidencia de todo lo contrario. Otra prueba también que se puede utilizar para probar si existe o no existe autocorrelación es la prueba Breusch-Godfrey. Esta prueba Breusch-Godfrey nos permite evaluar la hipótesis nula, que no existe autocorrelación en los residuos, o en todo caso no existe autocorrelación de los residuos en un rezago, versus la hipótesis alternativa de que sí existe autocorrelación. A través de la prueba Breusch-Godfrey, la función es BGTest. Vamos a invocar a el nombre del modelo econométrico llamado MCO y vamos a evaluar la hipótesis nula si no existe autocorrelación en un rezago. Por eso es orden 1 de un rezago. ¿Y cuál es la conclusión? El p-value de forma redondeada es 0.08. Este 0.08 es menor que el 10%, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula que no existe autocorrelación al 10% de significancia estadística. De igual manera, vamos a verificar la misma hipótesis nula de que no existe autocorrelación de los residuos, pero esta vez en dos rezagos. Entonces, por eso vamos a seleccionar el orden de 2. Y ahora, como hemos verificado, el p-value o la probabilidad es del 5%, es menor que el 5%, ¿no?
Esto nos permite llegar a la conclusión que rechazamos la hipótesis nula de que el modelo econométrico no tiene o no existe autocorrelación de los residuos en dos rezagos respectivamente. Entonces, ¿qué nos lleva a esta conclusión? Esta conclusión nos lleva al planteamiento de que estimar un modelo econométrico simplemente donde la variable dependiente está en función del crecimiento del capital y en función del crecimiento del empleo, tendríamos solamente con estas dos variables explicativas, tendríamos un problema de autocorrelación en uno y dos rezagos. Aquí estamos haciendo una explicación, una introducción de por qué se deben incluir estos dos términos, porque existe un problema de autocorrelación en dos rezagos y la medida remedial para solucionar el problema de autocorrelación es incluir términos autorregresivos. Si hay un problema en dos rezagos, entonces incluyendo la variable dependiente como una variable explicativa y como otra variable explicativa, pero con rezagos, eliminamos el problema de la autocorrelación. Entonces vamos a demostrar y bueno, ya hemos demostrado de que sí existe un problema de autocorrelación. Ahora vamos a demostrar de que efectivamente se soluciona. Para ello debemos crear nuestros términos autorregresivos. Vamos a llamar AR1 y AR2 de término autorregresivo 1 y término autorregresivo 2 respectivamente. De igual manera, vamos a invocar a la función LAC que nos va a permitir configurar o crear la variable con términos autorregresivos. El término autorregresivo viene de la variable dependiente, crecimiento del PIB en 1 y 2 rezagos respectivamente, con el signo menos indicando de que son rezagos. Y de esta forma vamos a crear nuestra muestra final. Nuestra muestra final de datos va a ser la intersección de la siguiente variable. La variable dependiente, que es el crecimiento del PIB, la variable crecimiento del capital, la variable crecimiento del empleo, término autorregresivo 1 y término autorregresivo 2. ¿Ok? Entonces, de esta forma, esta va a ser nuestra muestra final y vamos a dar la instrucción de que la muestra final tenga la misma cantidad de observaciones, de que sea una intersección de series de tiempo. Entonces, al realizar esta muestra final, por lo tanto, podemos proceder a estimar nuestro modelo econométrico final, donde el crecimiento del PIB está explicado por el crecimiento del capital, está explicado por el crecimiento del empleo y está explicado por dos términos autorregresivos. Término autorregresivo en un rezago y término autorregresivo en dos rezagos respectivamente. ¿Cómo estimamos nuestro modelo final? A nuestro modelo final le vamos a llamar MCO2. Ese va a ser el nombre de nuestro modelo final. Mínimos cuadrados ordinarios 2. Para estimar el modelo econométrico utilizamos la función LM de modelo lineal. Primero invocamos a nuestra variable dependiente, que es el crecimiento del PIB, y de forma seguida, a través de este símbolo, invocamos a nuestras variables explicativas. La primera variable es el crecimiento del capital.
La segunda variable es el crecimiento del empleo. La tercera variable es el término autorregresivo 1. Y la cuarta variable es el término autorregresivo 2. De igual manera, vamos a dar la instrucción al lenguaje de programación de que la muestra de datos venga de la base o nombre muestra, ¿no? Recordemos que esta muestra es una intersección de las variables señaladas previamente. Entonces, haciendo esta estimación, tenemos nuestro modelo econométrico final. En nuestro modelo econométrico final, el coeficiente intercepto es de forma redondeada, 0,90. ¿Qué significa esto? Significa de que el crecimiento de la actividad económica en México de forma independiente a lo que es el crecimiento del capital, el crecimiento del empleo, va a ser del 1%, 0,90%, perdón, ¿no? O dicho de otra manera, también esto es lo que se conoce como el cambio tecnológico. Si en el largo plazo no existe crecimiento o, dicho de otra manera, si no existe crecimiento de los factores productivos, capital, empleo, si en los años previos el crecimiento de la actividad económica es 0%, esto significa de que la actividad económica crecería en torno al 0,90%. Y por otra parte, ¿qué significa este parámetro? Por cada 1% que crezca el capital, la actividad económica o crecimiento del PIB crecerá en 0,19%. 0,19% de forma estadísticamente significativas por cada 1% del crecimiento del capital, manteniendo constante los demás factores alternativos de explicación, ceteris paribus. De igual manera, fíjense ustedes, el crecimiento del capital es 0,50. Esto significa de que por cada 1% en el crecimiento del empleo, el crecimiento del PIB se incrementa en 0,50% de forma estadísticamente significativa, manteniendo constante el resto de las variables, ¿no? Y de igual manera también podríamos interpretar cuánto crece la economía si en un año previo crece en 1%, que sería en el año siguiente crecerá en 0,06%. Y si hace 2 años la economía creció, por ejemplo, en 1%, dentro de 2 años, valga la redundancia, crecerá en 0,15% de forma estadísticamente significativa. Aquí tal vez algo que tendríamos que tener cuidado con la interpretación es que la relación entre el crecimiento actual y el crecimiento del año previo o el término AR1 no es estadísticamente significativo, ¿no? Sin embargo, no lo quitamos por efectos de eliminar el problema de la autocorrelación. Eso lo vamos a verificar y el R cuadrado es un R cuadrado alto del 0,91%. Esto significa de que el conjunto de las variables explicativas básicamente influyen o generan la variabilidad en la variable dependiente, crecimiento de la actividad económica en 0,91%. Verificamos de que en el modelo 2 no tengamos el problema de la autocorrelación a través de la prueba Durbin-Watson. Aplicamos la prueba Durbin-Watson para el modelo MCO2 y ahora verificamos que el p-value o la probabilidad es mayor que el 10%, ¿no? Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula de que no existe autocorrelación de los residuos en un rezago. De igual manera, podríamos verificar a través de la otra prueba, que es la prueba Breusch-Godfrey. Para 1 y 2 rezagos, respectivamente.
Y al comparar los p-values, todos los p-values son mayor al 10%. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que no hay problema de autocorrelación en 1 y 2 rezagos respectivamente. Otras pruebas que hemos visto en el curso es de que el modelo debe tener una varianza constante o los residuos deben ser homocedásticos. Para ello tenemos la prueba Goldfeld-Quandt y tenemos la prueba Harrison-Mackay, en la cual nos evalúa la hipótesis nula de que los residuos son homocedásticos, ¿no? Y la regla de decisión es que el p-value o la probabilidad debe ser mayor que el 0,10. En ambos casos es mayor que el 0,10 y por lo tanto llegamos a la conclusión de que no existe heterocedasticidad. Otras pruebas, tenemos la prueba ARCH que nos evalúa si los residuos elevados al cuadrado están relacionados entre sí de forma autorregresiva en 1 y 2 rezagos respectivamente. Esto significa si existe una heterocedaticidad autorregresiva y condicional. En la regla de decisión, el p-value mayor que el 0,10, llegamos a la conclusión de que no existe problemas de heterocedaticidad autorregresiva y condicional en 1 y 2 rezagos respectivamente. Otra prueba también que podemos utilizar para realizar el análisis de heterocedaticidad es la prueba de White, ¿no? ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es que el p-value debe ser mayor que el 0,10. En este caso también podemos, a través de la prueba de White, podemos concluir de que no existe problema de heterocedaticidad. Y finalmente tenemos un estadístico que nos permite verificar si existe problema de multicolonialidad. Entonces, la especificación general es que no existe multicolonialidad. ¿Cuándo vamos a llegar a esa conclusión? Cuando los factores inflacionarios de varianza de cada variable no superen al valor de 10. En todos los casos podemos apreciar, en todas las variables explicativas, podemos confirmar que según el factor inflacionario de varianza, es menor que 10 para todos los casos, por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que no existe un problema de multicolinealidad. Otras pruebas que podemos utilizar es la especificación del modelo. En este caso, si las variables son lineales. Para la prueba de arcoíris, la probabilidad es menor que el 5%. Entonces aquí rechazamos la hipótesis nula. Podría existir un problema de no linealidad en las variables y para ello vamos a verificar con la prueba RESET para ver si debería incluirse una especificación cuadrática o una especificación cúbica en las variables. Sin embargo, verificando a través de estas pruebas, podemos verificar de que no existe una especificación ya sea cuadrática o cúbica en el modelo. Reporte en formato de reporte estándar econométrico a través de la paquetería y librería Stargazer. Simplemente instalamos la paquetería, la librería y invocamos al nombre del modelo econométrico y la especificación de tipo texto para visualizar nuestros resultados, ¿no? Y esto podemos llevarlo a un documento de Word, Excel, a un blog de notas. Y aquí tenemos nuestros resultados finales que ya los habíamos visto de forma previa, pero en un formato ya de reporte econométrico estándar.
Otros análisis complementarios, si queremos, podemos calcular intervalos de confianza para los parámetros estimados a través de lo que son las simulaciones bootstrap, ¿no? O muestreos de remuestreos, y por lo tanto podemos tener los intervalos de confianza, respectivo para los parámetros estimados. Podemos tenerlo en formato de gráfica o su intervalo de confianza al 95% en formato de tabla de datos. ¿Qué otros elementos teníamos en nuestra aplicación práctica? También teníamos una sección, una vez que teníamos estimado el modelo econométrico, teníamos una sección de pruebas de hipótesis, ¿no? El primero de ellos, vamos a verificar que el aporte del crecimiento del capital es de 0.30. Esto planteamos una hipótesis nula versus una hipótesis alternativa. Entonces, para ello utilizamos la función linear hypothesis. Debemos invocar al nombre del modelo econométrico, MSO2. Debemos invocar al nombre de la variable y señalar que su parámetro es igual a 0.30. En este caso, podemos verificar que la probabilidad o el p-value es menor que el 5%, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula que el crecimiento del capital es igual a 0.30, ¿no? En realidad es diferente de 0.30. De igual forma, planteamos otra hipótesis nula donde existen retornos a escala constante o también llamados retornos constantes a escala para el crecimiento de la actividad, del crecimiento de la economía mexicana. ¿Qué significa retornos a escala constante? Significa de que si el empleo y si, perdón, si el capital y si el empleo crecen en 1%, significa también de que la actividad económica va a crecer en 1%, ¿no? Si ambos factores de producción crecen al 1%, por lo tanto, la actividad económica va a crecer al 1%. Verificamos esta hipótesis. Nuevamente, aquí vamos a invocar a la función linear hypothesis. Vamos a invocar al modelo econométrico llamado MCO2 y vamos a dar la instrucción que el, el parámetro de la variable crecimiento del capital y el parámetro de la variable crecimiento del empleo en el modelo MCO2 es igual a 1. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que la probabilidad o el p-value es menor que el 5%, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula que el crecimiento del PIB tiene retornos constantes a escala. Estas son pruebas bilaterales. El análisis se complica un poquito más cuando realizamos una prueba de hipótesis unilateral. Por ejemplo, el efecto del crecimiento económico del empleo es positivo sobre el crecimiento del PIB real. Entonces, aquí tenemos una hipótesis nula que el verdadero valor del parámetro es igual a 0 versus, como es una prueba de hipótesis unilateral, la hipótesis central o la hipótesis en el cual es positiva, por ejemplo,
en el lado de la hipótesis alternativa. Esto es diferente de los dos casos anteriores. En este caso tenemos una prueba de hipótesis bilateral o de dos, perdón, una prueba de hipótesis de dos colas. Una prueba de hipótesis de dos colas, básicamente esto se diferencia el igual y el desigual o diferente. Y en este caso tenemos una prueba de hipótesis unilateral, porque aquí ya no tenemos la igualdad, sino por el contrario tenemos la desigualdad, mayor o menor. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Cómo realizamos una prueba de hipótesis de una cola? Lo primero que debemos hacer es invocar a nuestro modelo econométrico. Para ello, nuestro modelo econométrico es MSO2. Vamos a ver el resumen. ¿Y qué vamos a tomar de esta información? De esta información vamos a tomar los grados de libertad, GDL, que es igual a 28. Vamos a tomar los grados de libertad. Vamos a tomar cuál es el valor del T estimado. Estamos haciendo una prueba de hipótesis sobre la variable crecimiento del empleo y su T estimado es 3.134. De igual manera, vamos a seleccionar los niveles críticos que vamos a trabajar, los estándares, ¿no? Al 10%, al 5% y al 1% respectivamente. Y por otra parte, vamos a calcular perdón, la línea 286, que nos da los valores críticos. El valor crítico al 10% de significancia estadística, el valor crítico al 5% de significancia estadística y el valor crítico al 1% de significancia estadística. Y para responder a las preguntas tenemos dos formas. Una es comparando el T estimado en términos absolutos, 3.134, el cual es mayor que el valor crítico al 10%, al 5% y al 1% de significancia estadística. Por lo tanto, en este caso llegaríamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula que el efecto del empleo sobre el PIB real es igual a cero, ¿no? En realidad rechazamos esta hipótesis nula y existe un soporte o evidencia empírica para la hipótesis alternativa. Otra forma de llegar a esta conclusión es a través del p-value, ¿no? Podemos calcular la probabilidad o el p-value. En tal sentido, vamos a verificar que el p-value es menor que el 1%, es menor que el 5%, por lo tanto, también rechazamos la hipótesis nula que el verdadero valor o el verdadero efecto del crecimiento del empleo sobre la actividad económica es igual a cero. Si quisiéramos ponerle un cherry más a la torta, podemos graficar, aunque esto no era obligatorio. Entonces acá tenemos una zona de no rechazo a la hipótesis nula y tenemos una zona de rechazo a la hipótesis nula. El lado derecho de la cola, esto es el valor crítico al 95% de significancia estadística. Toda vez que el T estimado cayó en una zona que es mayor al T crítico, por lo tanto cayó en una zona de rechazo de la hipótesis nula. La hipótesis nula es que existe cero relación entre las variables versus la hipótesis alternativa de que es una relación positiva o desigualdad. O en desigualdad, ¿no? Entonces, de esta forma hemos dado cobertura a lo que es
las pruebas de hipótesis y finalmente utilizamos el modelo econométrico para fines de pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico 1? Vamos a asumir de que el crecimiento del capital es del 5%, de que el crecimiento del empleo será del 1%, de que en el mes pasado la economía creció en 3% y que hace 2 años atrás creció al 4%. Entonces utilizamos básicamente, dado valores fijos en las X, vamos a pronosticar Y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a crear un vector, que este vector se va a llamar X sub 0, en el cual va a ser en tipo de tabla de datos, donde la variable cada una de las variables explicativas va a asumir un valor fijo dado. Y en función de ese valor fijo, vamos a utilizar la función de predicción para el modelo MCO2 y asumiendo ciertos valores de predicción, ¿no? Y de esta forma tenemos el valor puntual de predicción. Dado estos valores fijos, la economía mexicana crecería al 3.14%. Podemos darle la instrucción también de que sea con un intervalo de confianza y el pronóstico sería un crecimiento en la actividad del 3% con un intervalo al 95% entre el 2.5 y el 3.71% respectivamente. Y por otra parte, también podemos realizar otros escenarios, por ejemplo, asumiendo 3 tipos de escenarios para el crecimiento del capital, 3 tipos de escenarios para el crecimiento del empleo y asumiendo de que los términos autorregresivos asumirían solamente un valor, ¿no? De igual manera podemos sacar los intervalos de predicción. Otras aplicaciones de predicción podríamos asumir cierto intervalo de datos o ciertas opciones de datos para el crecimiento del capital y asumiendo que las otras 3 variables solamente tomarían un valor. De igual manera podemos también realizar la predicción correspondiente. Y con la paquetería y librería effects podemos apreciar cuál sería la gráfica de predicción de la variable dependiente en función de sus datos históricos de una variable y en función de los datos históricos de la variable restante.